Muy bien, chicos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esta ocasión vamos a comentar Sueñan los androides con ovejas mecánicas de Philip K. Dick, que es uno de los autores, podemos considerarlo uno de los grandes autores de la ciencia ficción, así de los grandes, grandes, grandes y de los autores clásicos de la ciencia ficción. Este autor nació en 1928 y murió en 1982. Murió justamente antes de que se estrenara la película justamente del libro que estamos leyendo ahorita, bueno, que Ridley Scott nombró Blade Runner. Él alcanzó, si no me equivoco, él alcanzó a ver unas grabaciones de la película. No sé si la logró ver completa, pero si no me equivoco, tuvo conversaciones con Ridley Scott y vio algunos fragmentos de la película y estaba muy emocionado con la película. Este es uno de los autores que podemos considerar que tiene un tipo de ciencia ficción como especulativa, como sociológica, como... Es un tipo de ciencia ficción muy particular y vamos a notar que es muy diferente a autores clásicos del siglo XX, como por ejemplo autores como Arthur C. Clarke, como Isaac Asimov. Si ustedes leen a autores como Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, se van a dar cuenta que son autores que son muy explicativos y tratan de justificar cada elemento científico. Harlan Ellison, o sea, tratan de justificar todo. Por ejemplo, Isaac Asimov explica y explica, da argumentos. Arthur C. Clarke, pues, es científico, entonces todo tenía una justificación y una base científica. En Philip K. Dick podemos darnos cuenta que su tipo de ciencia ficción es, nunca te explican cómo funciona su ciencia ficción, pero ahí está. O sea, no sabes cómo es el androide, no sabes cómo es estos individuos. Te explican, por ejemplo, el mecanismo de los animales mecánicos. Constantemente te están explicando que sufren, que tienen que engrasarlos y tienen que meterle como, vaya, son mecánicos. Pero cuando te explica cómo funcionan los androides, te dan a entender que son como especies de clones, como humanoides, o sea que no se pueden identificar fácilmente de los humanos. O cuando habla, por ejemplo, de elementos como la caja de empatía, que también me parece muy interesante. Es un autor que habla mucho de la mente, habla mucho de la identidad, habla mucho de la realidad, y esto lo podemos ver en buena parte de su obra. Constantemente está haciendo el cuestionamiento de la realidad. Una de sus últimas conferencias, creo que se las compartí hace un mes, y ahí tiene una conferencia donde particularmente habla de si la realidad es real o si vivimos en un mundo digital creado por computadoras, muy, muy a la onda de Matrix. De hecho, la obra de Matrix está en una simulación exactamente. La obra de Matrix está bien inspirada en la obra de Philip K. Dick. Estamos hablando, por ejemplo, de obras como, para los que no sean tan clavados en la ciencia ficción, a lo mejor voy a comentar algunos elementos que son como que no conozcan o algo así. Perfectamente pueden preguntar si tienen alguna duda. Recordemos, esto no es clase, todos estamos aprendiendo, pero yo soy muy ñoño en este tipo de temas. A mí me gusta mucho el autor, este, pero muchas obras de la ciencia ficción, tanto cinematográficas como literarias, este, grandes géneros. Creo que este libro que estamos leyendo o que acabamos de leer, es considerado uno de los primeros libros de cyberpunk. Entonces, ¿qué elementos tiene el cyberpunk? Pues un entorno, o sea, si se dan cuenta, por ejemplo, lo que nos describe el libro es una tierra que está destruida por una guerra, que fue una guerra así súper destructiva y todo está como hecho caca, ¿no? Hay radiación por todos lados. Y si no me equivoco, la segunda película de Blade Runner, la de Blade Runner 2049, es la que mejor plasma esto, que hay como lluvia radioactiva, está lloviendo cenizas y cosas así, porque el mundo está ya, varias partes del planeta están deshabitados. Y también en este libro se habla de cómo la contaminación afecta al cuerpo humano. Algo que podemos identificar en la escritura de Philip K. Dick es que a mí en lo particular y a muchos expertos en literatura les parece que es una forma de escribir como un poco, no es muy claro,
es como de repente, no concluye muchas ideas, a lo mejor se ha especulado que es porque le entraba muy duro a las drogas. No le entraba a a las drogas duras, pero sí era un hombre que estaba muy metido en la onda de la contracultura. Recordemos que a él le tocó vivir los años 60 todos alocados. Entonces fue un hombre que le tocó vivir una vida muy locochona. Entonces, pues se nota un poco en su obra. Este libro en algunas partes se siente como que no le entraba a las drogas duras, pero sí le entraba duro a las drogas, como dice Araceli. O sea, sí no le entraba a las drogas así muy, muy duras, pero sí, sí le entraba a temas como la filosofía, sociología y la mezclaba con drogas y de ahí sacaba muchas de sus especulaciones literarias. Y eso es bien interesante, o sea, bien interesante porque tiene grandes ideas en su obra, aunque podemos decir que algunos libros no son así como súper espectaculares, pero tiene ideas que me parece que son muy novedosas, tan novedosas que en la actualidad se siguen retomando para la ciencia ficción. Y incluso a mí me parece que este libro, a pesar de que se siente viejo en un poco del tema de narrativa, porque estamos hablando que es un libro que es está hablando que corre en el año 1992, la versión original, creo que hay una versión que menciona 2010 y algo, 19, algo así, porque recordemos que hay reediciones de este libro, pero la versión original habla de 1992, el libro es de 1968, entonces, pues tiene cosas muy interesantes, o sea, a mí me parece que es muy interesante el tema de la guerra, o sea, que hubo una guerra, el tema de los robots, el tema de la empatía, el tema de la caja de la empatía me parece bien interesante porque pues, ¿cuántos de nosotros no tomamos como nuestros medicamentos para estar felices? ¿Cuántos de nosotros no utilizamos como las redes sociales para como aumentar nuestras emociones y cosas? Hay tantas cosas que como con las que podemos manipular nuestras emociones. A mí me parece muy interesante la búsqueda de conexión, que es algo que Marisol, recordarás que hace como 10 años, 12 años leímos el del libro de Fahrenheit, el de este Ray Bradbury, y justamente hablábamos también cómo Ray Bradbury hablaba de estas pantallas gigantes dentro de las casas donde la gente comentaba y tenía como una interacción con otras personas. Esto que también desarrolla Philip K. Dick de las cajas de empatía, y es una forma en la que los seres humanos buscan conexión en un mundo que está todo desconectado, un mundo que a pesar de que está todo destruido, sigue siendo capitalista a través de pues, comprar animales, que eso me parece, sí, creo que es la parte que me parece más bizarra. Sí, tengo un caballo en mi azotea, en mi barrio radioactivo, me parece, siempre, desde la primera vez que leí el libro, eso fue lo que me pareció más extravagante, fue así de, ¿qué? ¿Para qué quiero una vaca? Bueno, a lo mejor sí dices por estatus, ¿no? Pero sí es como como este esfuerzo por decir, bueno, nos aferramos a lo que todavía está vivo dentro de este planeta, porque eso sí me parece muy interesante, ¿no? El planeta Tierra ya es un lugar decadente donde, pues, o sea, los que se están quedando se están enfermando, como incluso comentan que tienen que usar sus estas cosas de plomo en los genitales para que no se alteren genéticamente. Eso me pareció bien interesante. Dije, sí, como los que iban a Chernóbil a limpiar ¿cómo se llaman? Los liquidadores que iban a Chernóbil y se ponían unos trajes de plomo y se protegían los genitales porque pues ahí justamente les podría generar cáncer. Y eso me pareció bien interesante también, quiero una vaca y un cerdito. Tiene muchos elementos muy interesantes y como lo comentaba, varios libros de la obra de Philip K. Dick retoma ese tema de la identidad, el tema de la realidad. Muchas de las películas, muchos de los cuentos que han sido adaptados mencionan ese tema de ¿es real lo que estamos viviendo? E incluso algo bien novedoso que me parece ¿cómo se llama? En este libro se pueden implantar las memorias, se pueden implantar un montón de cosas que posteriormente muchas obras en la actualidad ya lo retoman de una manera bien interesante. No me parece que sea como el escritor así súper pródigo, pero me parece que como creativo me parece un sujeto extraordinario, así pocos como ese señor. Entonces, a ver, vamos a empezar. ¿Quién quiere? Ah, bueno, Marisol ya alzó la manita. A ver, dale, Marisol. Hola, buenas noches. Qué gusto verlas a todas y a todos.
Pues yo rápidamente para nada más un primer saque de balón. Primero decirles que la votación va a ser al final, como ya se dieron cuenta, tenemos muchas ganas de platicar sobre el libro. En segundo lugar, escuchando a Omar, yo creo que yo sí encuentro al autor extraordinario. Yo nunca lo había leído. De hecho, me puse a ver algunas documentales, que también es un ejercicio que he empezado a hacer por sugerencia de Omar, de algunos de ustedes, ¿no? Sobre alrededor de la obra, que creo que eso es lo que lo hace tan interesante, estos círculos de lectura. Yo al autor no lo conocía, sabía de la obra, sé que a la gente de sus contemporáneos les causó un gran entusiasmo. Me hizo pensar, él creo que nació en los 30, una cosa así, no me acuerdo la fecha precisa, pero me hizo pensar un poco en la generación de mi padre y una generación atrás de él, ¿no? Que eran personas que crecieron en las entreguerras, que vivieron la cuestión de la Guerra Fría, el temor a la bomba atómica, en el 28, fíjate. Gracias, Rose. Que vivieron la época de un lanzamiento de una bomba atómica, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, que vivieron todas este tema del colonialismo, y que yo, sin querer politizar ni nada, yo digo que la globalización nos da una falsa sensación como de democracia y de igualdad, cuando pues no es así, ¿no? O sea, en estas generaciones que estamos comentando, tenían muy claro lo que era el colonialismo, ¿no? Ahora vivimos un colonialismo cultural que nos genera como esa sensación de igualdad, ¿no? Un adolescente de aquí y de allá es igual, pero las condiciones económicas, materiales y de oportunidades pues siguen siendo un tanto diferentes, ¿no? Pero bueno, este personaje vive más atrás de la guerra, vive la época de la depresión, luego le toca vivir la época de los 50, y les comentaba que me hizo recordar a mi papá y a algunos de sus amigos que compraban estas revistas, que veían ciencia y pseudociencia o ciencia ficción, ¿no? Me hizo recordar que aquí en casa leíamos la revista Duda, por ejemplo, ¿no? Revistas como Muy Interesante, libros sobre autores que, revisando la biografía de nuestro escritor, que me llamó la atención, que se apellida Dickens, ¿no? Vi que, bueno, me imaginé esto, ¿no? De lo que él se debe de haber alimentado en cuanto a sus influencias. Bueno, le toca el choque de la época de los 60, y por ahí leí que, bueno, él tuvo dos momentos de profunda revelación. Una de ellos quedó plasmado, uno fue como a los 14 años, ¿no? Que él vivió como este elemento de que somos observados, un mundo nos vigila. Ahí se explican personajes como Jaime Maussan, que a lo mejor resulta raro, chocante en esta época, pero bueno, a mí me da risa escuchar al señor. Alguna vez tuve la oportunidad de estar cerca de él y me arrepiento muchísimo de no haberme tomado una foto con él, pero que le encanta decir, la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, está confirmando todo lo que yo he dicho por años, ¿no? Y dices, bueno, qué bueno que tenía ese gusto de hacerlo, ¿no? Lo de la momia. Sí, lo de la momia, y sobre que el gobierno de los Estados Unidos ya habla oficialmente de objetos voladores no identificados, todas esas ondas que eran, les digo, objeto de revista, la revista esta Duda, ¿no? Que acá en casa teníamos y coleccionaba mi padre. A mi padre le encantaba hablar de extraterrestres, y teníamos una broma aquí de un amigo de él que luego, por ejemplo, un perrito que tenía yo, que no era perro, era el patrón, era el dueño de la casa, el perro, y el señor le decíamos el colega, ¿no? Y el colega se le quedaba viendo al Dino y le decía, el colega Dino, ¿sabes que usted es extraterrestre y es un cyborg y así, ¿no? Y bueno, y entonces este elemento, bueno, esta revelación que yo vi un documental que, bueno, hay de un señor que me pareció como de la edad de Phillips, ¿no? Y bueno, habla de exégesis, ¿no? Que es su gran obra, que es una serie de datos personales, que él habla acerca de este cúmulo de situaciones que el autor que yo vi decía que ha sido injustamente no reconocido
por ejemplo, en películas como Matrix, ¿no? Hablar de esta realidad alterna y pues Philip pues, fue seguido por la CIA, por el FBI, y que paradójicamente, bueno, él hablaba de que nuestra realidad está programada por computadora y que solo nos damos cuenta cuando hay una alteración de la realidad, lo que nosotros les llamamos déjà vu, ¿no? Entonces, pues nada más para concluir, no recientemente, pero ya se desclasificaron muchos de los documentos que hablan acerca de este personaje, ¿no? Y pues ahorita lo que estamos viviendo, para él lo que vivía Philip eran delirios paranoides, ¿no? El señor toma drogas, algo no funciona en su cerebro, no le sube el agua al tinaco, etcétera. Pero bueno, la realidad actual lo está confirmando, ¿no? Con la realidad virtual, la inteligencia artificial, los mundos alternos, ¿no? La realidad como lo que construimos con estos dispositivos digitales, ¿no? ¿Cuántas personas creen lo que están viendo en virtual? Yo me imagino las generaciones que les llaman ahora nativos digitales, que son completamente digitales, ¿no? Que tienen este concepto de no de lo analógico, solo de lo digital, ¿no? Y este personaje, pues ahorita de manera muy brillante nos los pone, imagino el nivel de conocimiento como en algún momento fue, por ejemplo, muchos personajes, ahorita se me fue el nombre, pero este personaje medieval que hacía helicópteros, hacía una Da serie Vinci. de Da Vinci, ¿no? Que bueno, que todo el mundo dice, no, es que era extraterrestre, etc, etc, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo muy genial. Él como persona da para una gran novela de su vida, ¿no? Y pues es un gusto poderlo comentar aquí con personas como ustedes. Um, por último, nada más decir que volví a ver Blade Runner y pues 1% de la novela Sí. de Philip, que creo que para mí el meollo del asunto es el gran debate ético-moral, por llamarlo de alguna manera, sobre la importancia de la vida orgánica y los androides, ¿no? Que en su caso creo que plantea que un androide es un sujeto con ciertas partes orgánicas, ¿no? Y ahí nos lleva a pensar en los trasplantes de órganos, en fin, es muy interesante. Hasta ahí mi participación, ojalá pueda volver a comentar algo. Híjole, comentaste un montón de cosas. A ver, este, Philip K. Dick efectivamente creía que lo perseguía la CIA, que andaban detrás de él, por su tipo de forma de escribir, este rollo de especulación que tenía mucho de su obra. Y sí, se pensaba que sí estaba medio loquito el señor, pero pues es muy interesante su obra. Iba a comentar otra cosa. También yo recomiendo mucho que lean El hombre en el castillo. Es su libro que ganó el premio Hugo. No me acuerdo en qué año, pero ganó el premio Hugo y es un libro muy bueno. Hay una adaptación, creo que es de Hulu, no me acuerdo de qué plataforma. Y también es muy interesante. O sea, es un tipo de ciencia ficción especulativa en la cual plantea que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y entre Japón y Alemania se divide en el mundo. Entonces te plantea qué es lo que hubiera pasado. Bueno, y esto se debe principalmente a la muerte de Winston Churchill. Entonces es bien interesante esa novela. Eh, y hay mucho de la obra de Philip K. Dick, incluso, o sea, él desde muy pequeño tenía como ciertas reflexiones. Él tenía una hermana gemela, entonces su hermana gemela murió, entonces durante mucho tiempo él creía que tenía como una hermana gemela fantasma que lo perseguía y hablaba con ella y se construyó una historia paralela con ella. Entonces, o sea, hay cosas de su vida súper interesantes y efectivamente hay varias biografías de él. Hay una que me recomendó esta Claudia. ¿Sí te acuerdas de Claudia, la gordita? Claudia nos recomendó un libro de Philip K. Dick que no he leído y hay varias biografías de su vida y hay cosas bien interesantes. Ahorita les voy a dar más retroalimentación. A ver, Claudia. Bueno, Ara y después Claudia. Hola, buenas noches a todos. Antes que otra cosa, un agradecimiento. Yo jamás había leído a Philip K. Dick.
La verdad es que me intimidan los grandes autores legendarios de ciencia ficción. A lo más he leído a Ray Bradbury porque sé que su ciencia ficción no es dura y es más aproximable. Disfruto mucho sus relatos, pero nunca me había animado a leer este. No obstante, Blade Runner, la original y la secuela, son de mis películas favoritas. Uf, estoy maravillada con el libro. O sea, se me abrió la mente, el panorama, las ideas. Estoy un poco, no diré en shock, pero todavía digiriéndolo porque lo terminé hace rato. Como les comentaba en el chat, tuve un detallito ahí con las traducciones. La edición con la que empecé a leer omitía detalles importantes en la historia, como por ejemplo cuando arrestan y matan a la cantante de ópera. El detalle de que quema el libro, lo omite la versión que yo lo estaba leyendo, y si no es porque me crucé con el audiolibro, como que me está faltando este detalle importantísimo y crucial del desarrollo de la empatía de Decker, pero a ver, voy a tratar de ordenar mis pensamientos porque como dices, hay tanto que tocar. Uno, me encantó la noción del mercerismo, tanto de sus tintes manipulativos, controladores, de que puede haber. Yo soy conspiranoica, que siento que es una herramienta como todas las religiones de control social auspiciada por el Estado. Me recordó en parte a 1984, pero por otro lado se me hizo, y como tal, ver a Mercer como una figura manipuladora que incluso guía a Decker a cumplir los designios del Estado de sí, y es que hacer cosas malas. Pero por otro lado, se me hace maravillosa la noción esa de encontrar una herramienta de conexión a nivel interplanetario, porque comenta Isador que en el inicio que se conectaba no solo con gente de la Tierra, sino con gente en Marte, y compartir experiencias y compartir sentimientos, incluso dolor, alegría, ese intercambio de emociones. O sea, antes de concebir el Internet siquiera, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros sino buscando una conexión humana? O sea, por supuesto, y nosotros todavía no vivimos el invierno nuclear y todo eso, y aún así la necesidad humana de conexión es algo universal y maravilloso. Entonces, todavía estoy digiriendo eso porque digo, la religión como tal tiene tantas facetas, pero se me hizo fascinante también el personaje de Isador, que creo que pues para la época en la que está escrito es bastante complejo, redondeado y retratado de una manera bastante compasiva. Ala, este, muchas cosas de explorar de él. Nuevamente su necesidad de conexión y por lo tanto su apego a Pris y a los demás androides que va más allá de su propia necesidad de sobrevivencia. Su elocuencia que sale después de lidiar con lo de la muerte del gatito y la presión de su jefe hacia él, o sea, demostrando que no obstante ser una persona con inteligencia limitada, sus capacidades son mucho más superiores de lo que podríamos pensar, hablando también de ese, ¿cómo se llama? Ese eugenismo geográfico que forzan los gobiernos de que no, si tu ADN está dañado, si no alcanzas un límite de inteligencia, no puedes migrar y te tienes que quedar aquí a morirte. Pero por otro lado, hey, tenemos androides gratis. La definición de la naturaleza humana y que el único elemento diferencial es la empatía y cómo somos de empatía en algunos androides y en otros no, y cómo hay humanos detestables y no tan detestables como el otro cazador de recompensas. O sea, por parte se me hizo un ser despreciable, pero por otra, su ardilla Buffy, ¿qué le iba a pasar a la ardilla Buffy? Yo estaba muy angustiada cuando pensaba que era un androide y qué le iba a pasar a la pobre ardilla. O sea, estoy fascinada con el libro. Así como Marisol también, pues sí me puse a buscar un poco de la biografía de Philip, porque necesitaba saber un poco más de él. Encontré también el dato de la gemela y se me hace, no he leído ninguna otra de sus obras, pero el paralelismo entre que hay gemelas en su libro, está Rachel y su modelo Pris, y cómo eso es un punto muy importante de que Deckard no puede negar su conexión con Rachel, y a su vez la complejidad del personaje de Rachel, que es manipulador, pero al mismo tiempo busca seguir las directrices de la empresa a la que sirve, pero al mismo tiempo protege a sus compañeros androides, o sea, y no sabemos mucho de ella, más allá de lo que ella elige mostrarle a Decker. Se me hace maravilloso. Quiero leerme 100,000 fanfics de
esta novela y quiero escucharlos a todos. Me ha encantado. Muchas, muchas gracias, de verdad. Le digo, tenía mucho miedo de entrar a leer a este autor porque me lo ponderan tanto que luego me da culpa cuando un libro clásico no es de mi agrado. Digo, ay, pues como que lo único lado feo que ahora siento es que voy a ver Blade Runner y voy a decir, o sea, sí está chida esta película, pero quiero una adaptación fiel al mensaje o a las ideas que estaba explorando este autor. No me malentiendan, Blade Runner es maravillosa, pero se me hace un mal servicio lo simple que hicieron al personaje de Decker en comparación. No siento que haya tenido un arco emocional tan grande en la película como aquí. En cambio, o sea, qué grato y al mismo tiempo qué bizarro ver su relación con su esposa al inicio, su obsesión con el animal eléctrico y la resolución, entre comillas, al final. Oye, y qué horror la máquina reguladora de emociones. Por un lado me cayó gorda la esposa al final. Al principio digo de que no, quiero estar deprimida, pero al mismo tiempo, si estás constantemente en un estado de constante alegría, euforia y bienestar, ¿a poco no sentirías que de pronto que las emociones negativas son más reales? O sea, es bien raro. O sea, pero ya, es de momento mi opinión. O sea, estoy todavía digiriéndolo, pero gracias, de verdad. Qué libro tan chido. Híjole, pero no Perdón, sé. perdón, y mi parte favorita, o sea, perdón, el cuestionamiento de la realidad que hace en el momento que llevan a Decker a la otra estación y es de que tú no trabajas aquí no hay otro departamento de policía, y marca a su esposa, aquí no hay nadie, y marca al jefe y no hay nadie en la línea y yo, o sea, el nivel de paranoia ese que te hacen cuestionar exactamente cuál es la realidad y bueno, luego sale el peine, pero me encantó esa parte de que siento que ya se iba decantando por el lado del horror psicológico, pero ya, muchas gracias. Muy bien. Yo sí defiendo las películas de Blade Runner. Que creo que, o sea, adapta Yo los también elementos, las amo, las pero ideas es otra cosa. principales. Sí, sí, es que no tiene nada que ver. Aunque Rick Deckard sí es igual de incompetente tanto en el libro como en las películas, como en la película, o sea, está igual de menso, todo le sale por puro churro, porque realmente el personaje que describe en el libro es un personaje completamente incompetente, que nada más está pensando, tres cuartas partes del libro está pensando en su oveja mecánica que la quiere cambiar por otro animalejo. Entonces, que anda con su almanaque, ¿no? Así viendo precios, y dices, ¿qué pedo con este güey? Y su esposa que anda en otro rollo, dices, este güey no, de plano no da una. Y a mí me parece que sí tiene sus dilemas hacia el final. A mí el final me gusta mucho, me parece que ya cómo queda el personaje todo destruido, me parece bien interesante. Pero tanto a mí me parece que la película visualmente ambas películas supieron plasmar muchas de las ideas que Philip K. Dick nada más dejó así como pinceladas. Creo que las desarrollaron bastante bien en el cine. Ahora sí, Clau. Sí, tenemos un montón de manos arriba. A ver, Clau. Buenas noches, mi participación va a ser muy rápida. A mí me pareció una obra sumamente interesante. Yo no la hubiera leído, creo que por voluntad propia, pero cuando ganó dije, bueno, hay que darle la oportunidad. Yo había visto la película, la más actual, no he visto todavía la original, y a mí, debo de reconocerlo, sí me gusta mucho la película. Y ahora sí que al tener ya el contexto del libro, ya como que pude entender más, creo yo. Respecto al libro, eh, me gusta mucho ese dilema moral que presenta, o sea, Deckard ahora sí que en la obra, de que, a ver, son androides, sí, pero al final, o sea, tienen compuestos orgánicos. Y si tú como androide ya te percataste de ahora sí que, de que vives, de que tienes conciencia de ti mismo, o sea, se pueden matar y no se pueden matar, ¿qué? O sea, y ahí es cuando él ya como que empieza a pensar así de, ahora sí que siempre no soy el bueno. Eso es lo que ahora sí quería expresar. Dejo que los demás participen porque hoy sí estamos muy participativos. Vale, muy bien, Clau.
Caro. Hola, buenas noches. Bueno, a mí este señor Felipillo Pillo me encanta, siempre me ha gustado mucho y creo que en sus libros plantea muchísimo esta cuestión de, pues como ya lo hicieron notar por acá, lo de la hermana, ¿no? La hermana fallecida, porque en varios de sus obras habla sobre esta onda del espejo, ¿no? De ver un personaje repetido. También creo que plantea mucho que de alguna manera estaba consciente de su paranoia y de esa desconexión con la realidad que de repente tenía, ¿no? En su vida real, pues, porque igualmente en varias de sus obras hay personajes que se desconectan totalmente, ¿no? Que no saben si realmente están en la realidad o se fueron a otro lugar o están viviendo una realidad alterna o qué es lo que sucede, ¿no? Como en esto que comentó ahorita al final, en donde Decker pues no sabe si realmente, incluso te hacen pensar en cierta parte del libro, ¿será un androide él también o qué no? Él mismo se lo pregunta, ¿no? Así como de, sí, sí seré un androide, o sea, empieza a creer, ¿no? En los cuestionamientos de estas personas, ¿no? Que prácticamente lo secuestran. Y él lo plantea en otras de sus obras, entonces creo que viene de esta onda paranoica que él ya tenía, ¿no? De las conspiraciones y de que ya lo andaban persiguiendo y estas ondas. No sé mucho de su vida, no sé si realmente consumía o no consumía, pero parece que sí, parecía que sí, o que estaba un poquito locuaz este señor. Definitivamente se le nota la paranoia. Y este libro específicamente, yo coincido totalmente con lo que hablaba Katy, ¿no? En el grupo, es uno de los libros más coherentes que tiene, ¿no? O sea, porque de repente sí se desconectaba bien cañón y te dejaba así como que, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿A qué hora me cambiaron la obra, ¿no? O de repente perdía como que el hilo de lo que estaba contando. Esta sí la puedes ver así lineal, ¿no? Así como que tiene un principio, un desarrollo, un final. Y no hay como que tantos cortes tan extraños como acostumbra. No había yo leído esta obra y es curioso. La película me gustó mucho. Definitivamente también opino que pues, nos quedó a ver un poco de historia. Me encanta la película, me sigue gustando a pesar del libro y saber que faltaron muchas cosas por explicar, pero me sigue pareciendo una muy buena adaptación. Además, el arte de la película me parece súper genial, ¿no? Para la época. Fue, como ya hemos dicho, ¿no? La onda, y lo comentaste al principio, ¿no? Esta onda del cyberpunk y todo esto que a mí de eso me gusta mucho. Entonces la película me pareció súper genial. Mi parte o más favorita es que algo Estás fue la cortando un parte poco, en la Caro. déjenme muevo, espérenme, un segundín. La parte que me pareció como muy entrañable o que recuerdo más, a ver si aquí ya me escucho mejor, es cuando este señor, no sé cómo se pronuncia, Isadore, está con los androides en su propio apartamento y se encuentra la araña, ¿no? Que no saben exactamente si es una araña real o es un androide también, pero le empiezan a arrancar las patas, ¿no? A la araña, y yo sentí tan terrible porque obviamente me fui con lo que estaba diciendo el libro, que era ya que a lo mejor era la última araña, ¿no? Del planeta. Y entonces justo ahí viene un cuestionamiento bien profundo, ¿no? Te lo hace ver así, Kadik, esta onda entendí por qué el peligro, ¿no? Porque al principio yo decía, bueno, ¿por qué fregados
están persiguiendo a los androides, nada más ¿no? Por el miedo de que ellos son peligrosos porque son superiores en varias cosas, en inteligencia porque piensan mucho más rápido, ¿no? Pueden hacer cálculos mucho más rápido que un ser humano. También son más fuertes, tienen otras aptitudes, ¿no? Son superiores a la de los humanos. Entonces yo dije, eso es un miedo a lo que tú no puedes ser, ¿no? Y a lo que no puedes controlar. Pero no fue hasta esta escena, hasta el momento en que empiezan a arrancarle las patas a la araña por simple curiosidad, que yo dije, caray, ya entendí un poco pues el miedo, ¿no? Que tenía el ser humano para con los androides. Pero al mismo tiempo también me hizo pensar en los propios seres humanos, ¿no? O sea, los niños hacen eso, ¿no? Con los insectos cuando son pequeños y no están como muy conscientes del dolor que le pueden causar a un insecto o no están como tan conectados con la empatía, ¿no? Yo no sé mucho de esta onda del desarrollo cognitivo, pero creo que eso se desarrolla, ¿no? Conforme vamos creciendo y conforme vamos conviviendo con otras personas, ¿no? Más que sea algo que nosotros traigamos ya innato, sino que se va aprendiendo, ¿no? Entonces, es un planteamiento que hace aquí también acerca de eso, ¿no? Hay muchas teorías acerca de lo que nos hace diferente a otras especies, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué fue lo que hizo que el ser humano evolucionara hasta este punto, ¿no? Y hay algunos estudiosos que dicen que fue la conexión del cerebro y la mano, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos de poder crear herramientas, de la capacidad de hacer tangible la abstracción, ¿no? De transformar un pensamiento en algo que se puede palpar y tocar, ¿no? Que podemos crear con materiales. Esa es como es la gran teoría. Pero hay otros especialistas que hablan sobre la empatía, ¿no? Hablan sobre la empatía. Incluso leí por ahí un artículo donde le preguntaban a una antropóloga que cuál era el vestigio más antiguo de la evolución de la sociedad como ser humano, ¿no? Y ella lo que decía es que fue una persona con una herida, ¿no? Con una herida, era un hueso roto que se había reparado, ¿no? Entonces dice, esto quiere decir que alguien tuvo el cuidado con esta persona, que era una carga en ese entonces, ¿no? O sea, era una persona a la que tenían que alimentar, a la que tuvieron que cuidar, a la que tuvieron que cargar, a la que tuvieron que mover y vigilar constantemente, ¿no? En una época en la que el día era salir, cazar o morirte, ¿no? No había de otra. Entonces, a lo que voy es que también aquí Cádiz plantea mucho esa onda, ¿no? De la empatía, que es lo que nos hace ser evolucionados, por así decirlo, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, todas sus obras como tal te hacen reflexionar un montononal en temas muy, muy complejos, ¿no? Y muy a profundidad. Pero esta obra específicamente creo que tiene mucho, mucho, muchísimo para reflexionar. Muy bien, muchas gracias, Caro. A ver, Katy. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, todo bien. Bueno, solamente quiero acotar unos puntos porque yo soy fan de Philip K. Dick. Lo que quiero es escucharlo, saber quiero saber qué les gustó o qué no les gustó. Em, a mí una de las cosas que quizás lo estuve procesando, para mí es una relectura y se me habían pasado varios detalles que antes no había notado o que me olvidé y me ha encantado. Una de las cosas que le estaba dando vueltas en estos días fue la mujer de Deckard. Es un personaje ciertamente medio loco, me recuerda un poco también a la esposa de Guy Montag, que para conectada a sus pantallas en su casa.
Me parece una referencia bien clara ahí en Fahrenheit 451. Em, pero también hay una cosa que la diferencia a ella, porque me acuerdo que le dice, oye, has programado, no me acuerdo cuántas horas o cuántos días de depresión continua, y le cambia el climatizador de ánimos Penfield. Qué bacano. Ah, por cierto, justamente les comenté también que si han visto el primero o segundo capítulo de Black Mirror, usan un climatizador. No sé si lo han visto. Creo que han sacado la idea de ahí. Entonces digo, oye, en parte qué bacán y en parte qué loco de zambullirse en una depresión, ¿no? Porque tienes también porque también tienes quizás la seguridad de que puedes salir de ahí. Y qué clase de persona también hace eso, ¿no? Entonces, digo, me hubiese gustado escarbar un poco más en ese tipo de ser humano, ¿no? Que si Deckard se busca la vida afuera, en el mundo exterior, y ella se lo busca adentro, en el interior, ¿no? Explorando emociones. Es una cosa interesante, es un concepto un poco loco que me llamó la atención, que antes no lo había analizado. Y también justamente lo que dijo Arita y lo que han comentado bastante, el tema de la empatía, ella al final también les dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita que estamos felices por el tema de la cabra, hay que conectarnos a, a Mercer para compartir nuestra alegría con todos. Recuerdo una vez, recuerdo una vez que había un muchacho que se quería suicidar y entre todos lo pudimos salvar porque compartimos nuestra alegría, dijo. Entonces, eso me pareció un concepto en parte, o sea, la empatía es socialista, pero el sistema externo es súper capitalista, es súper capitalista, es brutalmente capitalista y segregado y es súper loco, o sea, y en parte, cuántas cosas, ahí te lleva a otro concepto, ¿no? O sea, cómo analizas, ¿no? ¿Por qué las emociones sí se pueden compartir, pero al final, ¿qué sentido tiene si afuera hay gente como Isidor que nunca va a poder salir, que solamente se van a morir ahí todo deformados y por la radiación? Y al final es un cuestionamiento también a la vida real, ¿no? Que vemos todo el tiempo. Ahorita, mira, las redes sociales han democratizado tu opinión pública. Todos pueden opinar, todos pueden publicar, todos pueden ver, pero al final igual, o sea, en tu realidad, en tu casa, tienes, no sé, tienes dinero o no la tienes. Una cosa es tu vida allá en las redes democratizada y otra cosa es la realidad, pero ya, ya va conectando, creo que en esa parte fue bastante profético, también Philip K. Dick en eso, ¿eh? Me pareció muy interesante. Y hablando de este tema de la segregación de los especiales, y que también acaban de mencionar, me recordó que en Alemania, por ejemplo, el sistema educativo sí tiene una categorización para todos los estudiantes. Si tienen un promedio de menos de 14 o algo así, de 0 al 20, no me acuerdo cuánto es el promedio, de 11 a 14 pueden estudiar carreras técnicas, de 14 para arriba pueden ir a la universidad, y los que tienen menos de 11 tienen que hacer trabajos como vendedor, asistentes y cosas muy básicas que de todas formas tienen que ir a hacer una formación y no pueden cambiarlo a menos que tengan dinero y puedan pagarse una universidad privada, que es súper caro. O sea, están condenados a sus calificaciones de toda la secundaria y a vivir según esa categorización que tienen. Y me pareció un poco interesante también eso. Otra cosa que justo lo que comentaba Sumar, yo voy a defender un poco este Deckard porque este Deckard tiene más profundidad emocional que el Deckard de Blade Runner. Siempre está estresado con el tema de sus animales y con su catálogo, es cierto, con su catálogo, pero este güey, justamente su planteamiento, por ejemplo, yo creo que eso es el punto al que iba.
creo que además de analizar la empatía, este libro habla mucho de la soledad. Y justamente la necesidad de conectarse, la soledad de Decker, la soledad de su esposa, la soledad de Isidore, la soledad de los mismos androides. Justamente se fueron de Marte, pudiendo sobrevivir ahí, porque se sentían solos. Y ahí también te da otro de los cuestionamientos, te dice, oye, ¿pero qué? ¿Sienten? Entonces sienten, ¿qué pasa? Y ellos mismos también se cuestionan esa parte, ¿no? Es que nos sentíamos solos, dicen. Por eso nos hemos venido acá. O sea, allá tienes de todo, pero sales y no hay nada. Era un vendedor, Roy Imra, era un filet, no me acuerdo, que tiene estampillas y cosas así, y era el único en su zona. Y pudieron haber Filatelista. seguido ahí, pero se van porque estaban solos, se sentían solos. En Entonces, eso, yo creo que explora muchísimo justamente lo contrario a la empatía, ¿no? Que es la soledad, es ese aislamiento en el que están. El aislamiento de los que se quedan en la Tierra por X motivos, porque no pueden, porque no tienen capacidad para irse, o porque su trabajo les obliga a quedarse ahí. Y el aislamiento de los androides, el aislamiento de las personas, y por otro lado, pues esa necesidad de conexión, como sea, ¿no? Aunque sea a través de una IA, a través de lo que sea que salga, hay que conectarnos, no importa, hay que compartir eso. Y bueno, un montón de cosas que dice, justo tengo un montón de citas que ahora sí las marqué. Y una de las cosas que me gustó fue justamente lo que dijo, ¿no? Se agachó después de que había matado a Luba Luft, dice, la mayoría de los androides que conozco tienen mayor vitalidad y deseo de vivir que mi esposa. Ella no tiene nada que ofrecerme. Es sí, súper loco, exactamente. ¿no? Y es un cuestionamiento bien interesante. La verdad que, pucha, yo lo he marcado de citas, mi libro, y, es con este libro yo empecé a leer Philip K. Dick. Por ese libro tengo todos estos libros de Philip K. Dick. El tema de compartir las emociones también justamente lo cita en otro libro que acabo de leer que está bien fumado, Los 3 estigmas de Palmer Eldritch. Ahí comparten emociones los colonizadores de Marte y lo comparten a través de miniaturas. Y son unas miniaturas tipo Ken y Barbie y toman y lo hacen a través de una droga. Y por ejemplo se conectan 4 parejas, 4 varones y 4 mujeres. Los 4 varones son Ken y las 4 mujeres son Barbie. Y tienen ese tiempo que les dura la droga para vivir la vida de Ken y Barbie, para vivir en lujo, para poder follar, para poder comer, para poder hacer lo que quieran, pero los 4 juntos, los 4 como varones, los 4 como mujeres. Y el planteamiento del libro es que les ofrecen otra droga mejor, pero que al final los traslada a otro lado, es súper fumado. Y, Sí, como si por fuera ejemplo, eso, en los 3 estigmas de Palmer Eldritch es bien fumado. Y como decía Carolina, el otro libro que, además del hombre en el castillo, que ese libro para mí me suena como Matrix, porque al final es como que terminas así, o sea, como que el libro te habla a ti, o sea, como que quieres salir de la realidad. Es rompe la cuarta pared. Y bueno, y si les ha gustado también, siempre les recomiendo y les voy a recomendar Ubik, que es un libro súper loco, rápido, es un libro es un libro chiquito de 200 páginas, es chiquitito, léanlo, échenselo, ahorita te va a encantar si te ha gustado Los Borregos, este libro lo lees rapidito, nunca sabes lo que pasa hasta las últimas 5 páginas, y aún así cuando termina, sigues sin saber si eso no es verdad, si ya terminó, no sabes si terminó. Y este güey, a pesar de que repite ciertas cosas, no ha hecho secuelas, ¿no? Entonces es como que nunca terminó. Y bueno, les quiero escuchar. Gracias. Muchas gracias, Katy. Algo que podemos comentar es que el autor murió muy joven, o sea, murió súper joven.
O Justo sea, antes del estreno de Blade Blade Runner, Runner, y tener sí, reconocimiento. Escribía un montón porque también tenía que pagar un montón de cuentas de todas sus ex mujeres y de todos sí, los sí, hijos de sus exactamente. mujeres. Ha tenido 4 o 5 esposas Sí, o y sí, escribía murió como súper maniático joven. el pobre. Si Sí, no me equivoco, murió de un derrame cerebral, tenía sí. 50 y tantos años, no llegó a los 60 años, entonces, híjole, o sea, todavía pudo haber desarrollado más, como por ejemplo Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, o sea, pudo haber desarrollado muchísimo más. Lástima, pues que se ve que sí le entraba todo bien, machín. Entonces, seguramente eso Sí, sí. le habrá Sí, afectado. hay unos que son bien fumados. Por eso digo que este libro es el que tiene una estructura narrativa más corrida, porque Sí, El hombre en el castillo es complicado. Lo leímos sí, con Edson en el grupo y me dijeron, no, no nos ha sí, no es gustado. un libro fácil. No nos ha gustado la Sí, estructura. Entonces, sí, le digo, bueno, él es Philip K. Dick, así sí, es loquito, sí, o sea, le tomas, pero lo le dices, amamos. bueno, te entiendo, sé que tienes ideas muy buenas, te entiendo, acepto tu narrativa porque a mí me parece que tiene una narrativa poco particular, pero ahora, esta vez, bueno, creo que esta es la tercera, cuarta vez que leo este libro, a mí me llamó mucho la atención y ahorita tú también lo comentaste, me recordó un montón a Montag, el de, ¿cómo se llama? El de Fahrenheit Fahrenheit 451. 451. Entonces dije, híjole, no me había dado cuenta qué similares son estos dos Es libros. bien parecido. Son súper paralelos. Este, de hecho, creo que también lo estábamos comentando la otra vez en el otro grupo que tenemos, que nosotros estamos viviendo en un momento muy Fahrenheit 451, ¿no? Que justamente en el libro están planteando que va a haber una guerra, y de repente Montagne va saliendo de la ciudad y caen las bombas y todo se va al caño. Y también habla mucho de la desconexión de las personas, esta parte de la soledad. A mí me encanta, particularmente en este libro, los cuestionamientos que se hacen los robots y creo que también es algo que retoma muy bien en las películas. Ese final, tanto el final de Roy Batty, sí se llama Roy Batty, ¿no? En Lágrimas de la Lluvia, al final de, ¿cómo se llama? De la película de Ridley Scott, como el final también de Kay, cuando termina la película de Blade Runner 2049. A mí me encanta ese final que se agarra así la panza y sabe que se va a morir, le está cayendo la nieve, o lo que sea nuclear que está cayendo en del aire. Me parecen finales muy poéticos para vidas tan tristes, ¿no? Porque además los androides son como, pues son seres conscientes. Entonces, eso es bien duro porque pues saben que se van a morir en 2 años, 4 años, o sea, tienen bien poquito tiempo de vida y es duro. A mí me gustan mucho los cuestionamientos que se hace la que es cantante, y dices, híjole, Luba Luft. ajá, o sea, dices, híjole, qué feo. Entonces, me encanta, este libro me encanta. A ver, Rose, antes de que se nos acabe el tiempo, Rose. Y ahí me gusta la sociedad paralela que se arman los androides, ¿no? Ah, Hasta su oficina exactamente. de policía tienen su sistema de comunicación y tenían Bastante ahí a un curioso. cazarrecompensas humano para que trabaje Sí, para ellos. Eso me pareció bien. sí, Y eso lo omiten en la película. Por ejemplo, ahí digo, ah, sí. se lo perdieron. Esa parte es tan genial. Es muy buena, es muy buena. A ver, Rose, muchas gracias, Katy. ¿No te escuchas? ¿Ahora? Ya te escuchas. Okay. Quería saber eso, es que con los audífonos no sé si estoy bien conectada, por eso me esperé a que terminara acá. Ok. Hay muchas cosas. A mí me gustó, me gusta la ciencia ficción, no puedo decir que soy muy adicta, la verdad he leído poca ciencia ficción, pero me gusta, no, nunca me encuentro cerrada. Yo ya había visto la serie del Hombre en el Castillo de Cristal, todo esto, cuando propusieron este libro, así que pues me gustaba la idea, me gusta mucho el título, me parece sensacional. Y tengo muchos puntos anotados, pero una de las cosas que me parecieron más impresionantes, al menos a mí, es que yo veía a Isidore con una necesidad de conexión impresionante y me recordó un poco a nosotros en pandemia. Nosotros encerrados, intentando hacer 1000 cosas para tener algo más real, incluyendo este círculo, porque este círculo se hizo en línea a raíz de la pandemia. Sí, Entonces,
Me llamaba mucho eso la atención. La forma en la que se me hace tan tierno, o sea, yo sé que es una madresota a lo mejor, así como grandote y con barba y todo, pero a mí se me hacía muy tierno que el tipo estuviera guardando hasta su botella de vino por si algún día podía haber una persona, ¿no? Una mujer. Y eso me partía el corazón, porque yo decía, ¿qué tan solo debes de estar? Y yo estoy pasando por un momento de mi vida en el que no se lo tomen personal, solo un comentario. Me hartan las personas. Es porque trabajo con gente todo el día y me parece como que la gente llega a ser un poco grosera. Y pues ya termino de trabajar y como que lo que menos quiero es hablar con gente, ¿sabes? Entonces me causaba mucho choque el hecho de decir, yo lo que quiero es estar sola y tú lo que quieres es tener a alguien. Entonces me hizo cuestionarme mucho el libro, mucho, mucho, lo cual me encanta siempre en la literatura, eso de que te haga analizarte a ti, siempre me parece una joya. Em, Me llama mucho la atención la forma en la que la esposa decidía estar deprimida y decía, ¿acaso yo estoy decidiendo estar deprimida? Eh, por eso es que les digo que me abrió tanto los ojos y para mí es tanto así de las primeras cosas que me llamó la atención es eso, ¿no? La forma en la que la caja empática a lo mejor funciona como un arma de doble filo, de manipulación, de hacerte creer que todo está bien, todo está bonito. Mm, Y para mí fue una lectura densa. Yo lo empecé como por el 30 de mayo y me costó trabajo. Yo lo terminé apenas hace rato justo porque la sentía densa para mí. Me gustaba la historia, me gustaba el ritmo que tenía, me llamaba la atención esto de los cazarrecompensas, pero al menos para mí el hecho de la soledad, la compañía, la manipulación de las emociones, la empatía por algo que al parecer no está vivo, pero que tal vez sí lo siente, incluso lo de las gemelas, ¿no? Como a la que tenía que ir a perseguir a Pris, a él según no le importaba, pero después de que se acuesta con esta otra chica, las cosas cambian. Ella misma se lo dice, ningún cazarrecompensas ha sobrevivido a esto. Me parece también ahí muy interesante cómo a lo que la mandan a ella es a ver qué es lo que el cazarrecompensas detecta, ¿no? Para entonces cambiarlo y que el siguiente modelo, el Nexus 7, ya sea perfecto y sea indetectable. Y así llegar y llegar y llegar mucho más allá. Me gustó mucho la forma en la que los animales representan, aparte del capitalismo, un estatus y una imagen que mantener. Es que nadie puede saber que es eléctrico. O sea, todo el mundo puede saber que tu esposa está deprimida, al parecer, pero que tengas un animal eléctrico, uy, no. Y me causaba un poco de conflicto que el vato tenía que, bueno, se ponía mucho la camiseta de que, ay, es que esto es por nuestro bien, pero su esposa misma se lo dice, ¿no? O sea, tu solución fue ir a comprar una cabra. Te sentías mal y entonces tu solución para ti, porque no era una solución para la esposa. Y todavía el hecho de que tenga el cinismo de irse a acostar con la androide. Acaba de dejar a la esposa y se va a acostar con la androide. Ahí me causa un par pues, de cuestionamientos. Y cómo la forma en la que al ver a las androides atractivas, cambia su percepción. Eso es lo que lo hace Sí. cuestionarse. Porque entonces dice, como alguien tan guapa como Luba, y que canta tan bien, y que tiene todos estos atributos, y la solución es, pues te acuestas con ella y la matas. Ah, mira, nada más, no creo, porque él mismo lo dice, él mismo se cuestiona mucho esto, pero no, se cuestiona para sí mismo, nunca para su esposa. Cuando la esposa, pues sus papás sí emigraron, y él fue el que tomó la decisión, siento yo, de quedarse en el planeta, y la esposa se quedó con él. Muchas, muchas cosas. Les digo, las alteraciones como genéticas que pueden tener a través del polvito también me parecían muy interesantes porque justo por esta etapa como muy complicada de la vida que estoy pasando, siento que he perdido la capacidad como de racionalizar como antes. No sé si a ustedes les pasa que cuando trabajas como mucho así como caballito con los ojos tapados, como que dejas de ser consciente. Y siento que a mí eso me está pasando. Y aquí, a mí personalmente, la parte en la que más me impactó, que yo sí me troné, si se los puedo compartir así abiertamente porque pienso que es algo que tal vez les ha pasado, es cuando Isidor se da cuenta de que nada lo deprimía más que en los momentos en los que contrastaba su capacidad mental con lo que había poseído en el pasado. Y yo decía, yo antes podía hacer, sabía muchas cosas y yo era consciente de que era alguien inteligente y ahora me siento tan, como tan poquito
pero yo sé que a lo mejor es una etapa, no es mi momento de depresión, pero me recuerda mucho al burnout, a la forma en la que estamos agotados, en la que estamos esperando a que algo más allá nos salve o nos dé un alivio, a la que a veces estamos persiguiendo el fin de semana, a la que decimos, cuando tenga más tiempo voy a estudiar esto, voy a hacer esto otro, siempre encasillados en un trabajito y siento que ahí me hacía conexión mucho con lo que hacía el cazarrecompensas, ¿no? Cuando tenga dinero, voy a hacer esto. Tengo que matar tantos años para hacer esto. Y pienso que va muy de la mano tal vez. Em, Creo que esas son de las cosas. Yo no sabía ni que estaba basado en la película, ni que estaba, nada más lo del hombre del castillo de cristal, pero nada más. No leí nada más del autor, no sabía que se metía aquí sus viajesotes, pero sí se lee bien viajado para el tiempo que tienen. Ahorita Omar hablaba de que en qué año estaba situado. El mío está situado en 2021, en medio de la pandemia. Entonces, también hay otro detalle. Más ad Eh, hoc. Sí, los dilemas morales, las conexiones del detective, incluso todas esas cosas las podía como seguir relacionando, pero otro de los puntos que a mí me gustó mucho es cómo los androides se resignan a morir, a diferencia de los humanos. Cuando ya va arriba del auto, del deslizador, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Con la que le gusta, ¿no? Se acaba de acostar con ella y le dice, te voy a matar Conchel. y después voy a ir por los demás. Y ella dice, sí, totalmente a favor. Y dije, ahí es donde se diferencian también de los humanos, ¿no? El lado empático, pero también el lado propio de preservar la vida. Y creo que ya, esos son como todos mis comentarios. Me encanta escucharlos, siempre nutren mucho la conversación. Y me da mucho gusto verlos a todos. Muchas gracias, Rose. Cristian, Ay, ¿me escuchan bien ahí? sí, Ah, ok. Bueno, yo quería recalcar que me gusta mucho el trabajo de tensión dramática que hay entre el protagonista y su esposa. Creo que es algo muy bien trabajado por Philip K. Dick. Y a mí me parece que hay otros autores justamente de ciencia ficción que no tienen esa capacidad, no tienen esa habilidad narrativa que tiene Philip K. Dick para hacer esto. Me parece de repente que Isaac Asimov es profundamente limitado al respecto. Incluso Arthur C. Clarke se puede considerar muy limitado para poder escribir personajes como estos. Si ustedes se dan cuenta, a partir de las acciones de los personajes, se puede afirmar que existe un paralelismo entre la importancia que tienen aparatos como el órgano de las emociones, pero también la caja de la empatía. Y hacen una crítica que a mí me parece fundamental con la importancia de una televisión en la época que se publicó la novela, porque tanto en la historia como en la vida real las personas no parecen ser capaces de funcionar adecuadamente sin alguno de esos objetos. Y eso lo reafirma Descartes al principio de la novela, cuando le dice a su esposa que pues a su esposa que lo afortunados que son de poder comprar una caja de emociones. Y también la dependencia hacia la máquina refleja un problema real, lo que es utilizar estas tecnologías biológicas para tratar de obtener una plusvalía de goce en detrimento del conocimiento de las propias emociones y profundidades. Y creo que ahí es donde se remarca mucho mejor esa tensión dramática justamente con la esposa, porque para Descartes el utilizar todo esto es muy viable, porque él solamente necesita sentir lo que le está pidiendo el sistema, y su esposa está huyendo precisamente de esto. Descartes es un personaje medio deshumanizado, o sea, se programa para sentir cualquier emoción que le ayude a evadir la realidad. Y utiliza precisamente la caja de empatía y el órgano de emociones para esto. En cambio, esta Irán utiliza también el mismo órgano, pero revierte su función y muchas veces se produce a sí misma emociones de tristeza y depresión para mantenerse consciente en la realidad desoladora que tiene. Entonces, hay una lucha ahí bien interesante en los dos personajes, porque uno esperaría que de repente quien esté cobrando relevancia para ponerle obstáculos o estar frenando dramáticamente
al protagonista, pues van a ser todos los que se vaya a encontrar afuera, porque él tiene una historia que desarrollar hacia afuera, pero en realidad quien le está mostrando esa deshumanización que está teniendo constantemente es su propia esposa. A mí me parece que la esposa es un personaje bien interesante con respecto a esto, porque ella aparece menos, pero cuando lo hace es muy enfática en tratar de utilizar sus propias emociones, a diferencia de su propio hermano, de su propio esposo, de Descartes. Y ahí cobra importancia algo que es mucho más interesante, justamente el hecho de que Descartes es un personaje complejo, es un personaje redondo, porque tiene una serie de contradicciones bien interesantes. Él critica y es un detractor de los androides, porque los considera fríos y porque no pueden mostrar sus verdaderas emociones. Dicho por alguien que no puede mostrar sus emociones si no es con este tipo de estímulos obviamente artificiales e impostados, que sí lo hace su esposa, pero la crítica hacia los androides proviene de él. Entonces es un personaje medio contradictorio y eso lo hace como un personaje muy interesante. Y la tensión dramática con su esposa permanentemente está auspiciando a que él mismo se esté reflexionando y se esté cuestionando lo que haga, pero en sus mismas contradicciones internas él no puede salir de esta vorágine de destrucción emocional en la que él mismo se metió. Entonces yo lo dejaría ahí. Me gusta mucho el personaje de Descartes por ser un personaje profundamente contradictorio y al que se le pueden meter muchísimos matices. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Como siempre, muy buenas observaciones, ¿eh? No lo había pensado así. Muy bien. Edson, Perdón, me escuchan, ¿verdad? sí, Y yo que sí que me río hace rato en mi propia cabeza porque estoy pasando 2 semanas cayendo en una espiral de locura laboral y ya no sé ni quién soy. Entonces, y cuando estaba leyendo el libro, me venía cada pensamiento intrusivo y me ha costado terminarlo. De hecho, lo terminé bien la tarde porque no tenía espacio para leer, la verdad. ¿Qué decir del libro? Cuando leí El hombre en el castillo con Katy en enero, la mayor queja era que se sentía como un libro muy desfragmentado, pero lo que más me llevé al final fue la idea de el desarrollo de qué es real y no que se trata en El hombre en el castillo. ¿Qué es lo que en realidad persigues y cuando lo encuentras puede no ser lo que tú esperas y puede ser una increíble decepción? Para no spoilearles el libro, ¿no? Es un buen libro. Este libro, que le voy a llamar Blade Runner ya para hacerla corta, es porque no tiene mucho que ver la película con el libro. Yo no me he visto la del 82, no me agrada Harrison Ford a mí como actor. Esas son declaraciones fortísimas. Katy, cuando me vea el sábado, me va a tirar un lapo. Merecida, está bien. Pero me vi la de Ryan Gosling, la de la otra Blade Runner, la secuela. Sí me agradó bastante, aunque no tenía conocimiento previo, ¿no? De declaraciones fuertes, declaraciones fuertes. Y pues también aparece Harrison Ford ahí, ¿no? Haciendo de Harrison Ford como siempre. Pero yendo al libro, ah, yo vi lo de los animales, porque cuando empecé a leer el libro, hay esta cita de la tortuga esta al inicio, y yo decía, ¿de qué va esto, no? Y terminando el libro, por fin logré como que atar los cabos. Los animales, así como los androides en el libro, todas sus acciones son performativas. Los animales no necesitan comer, tienen que alimentarlos por una cuestión de parecer real, de pretender realidad, como esas muñecas que tienen un agujerito y les puedes dar como que un polvito diluido, así hacer como que comen y hacen sus cosas. Igual los animales, estos sintéticos, ¿no? Incluso al final de la obra, cuando la mujer de Descartes entabla esta conversación con la empresa que da los animales, el alimento de los animales sintéticos, le explica, ¿no? Que tiene que comprar cierto tipo de moscas y cierto tipo de animales y que tiene que reemplazarle la lengua a la ranita cada cierto tiempo, pero en realidad come, no, es performativo. Es lo mismo que pasa con los androides. De hecho, cuando los androides tienen esta conversación en el bloque de departamentos,
sobre cuál va a ser su plan, ¿no? Para poder sobrevivir. Empiezan a debatir, ¿no? Si van a matar a Isidor, si se van a mudar al otro edificio, y se ponen a considerar los casos de los otros androides, ¿no? Cómo muere Polokov, cómo muere Dua Lipa, no me acuerdo el nombre, ya para mí es Dua Lipa en mi cabeza, la cantante, cómo mueren todos ellos. Y uno de los androides dice, quizás nuestro gran error es tener solo inteligencia, ¿no? Y yo me pongo a pensar, toda la narrativa del libro, y una narrativa muy popular, perdón, una narrativa muy popular en los años que se escribió, y eso fue una conversación que Katy me incitó a tener una mañana sin haber desayunado, sin haber tomado café, era que los test, como ese test imaginario, ¿no? El Voigt-Kampf, y el otro test físico que se hace en la comisaría de robots, tienen un poquito que ver con estas pruebas psicométricas que habían salido de pruebas militares, como la de Stanford Binet, que era una prueba que en sus versiones mucho más básicas era muy eugenésica y tenía cositas que nada que ver. De hecho, el Stanford Binet es algo que ya ni se aplica, que existe, lo puedes aplicar, pero no te sirve para nada, la verdad. Y tuvimos esta conversación con Katy sobre qué es lo que implica ser inteligente, ¿no? Y en realidad Isidor es inteligente y es obviamente humano. Y muchas de las personas que pasan por esta prueba de empatía la reprueban porque no se equipara la inteligencia que un grupo de control, porque al final una prueba es un mecanismo de poder, ¿no? Es una herramienta para controlar, segregar, separar, que pertenece a este bloque, ¿no? De personas, como la inteligencia promedio. Pero Isidor es una de las únicas personas que vemos en el libro que tiene compasión con los animales y que sufre al ver, ¿no? Cómo animales orgánicos o no orgánicos, porque él no tiene la certeza y tampoco es que los pueda diferenciar, sufren, ¿no? E incluso nosotros vemos el paralelo, ¿no? Descartes como que encuentra en la religión, aunque él sabe ya al final que es una mentira, ¿no? Porque se devela como un consuelo para seguir viviendo esa fantasía, ¿no? Porque él dice, quizás después de esto ya no voy a poder volver a matar ningún androide jamás, porque ya los consideré personas, ya me acosté con un androide, ya perdoné a un androide, ya incluso dudé de una persona que pudo haber sido androide, que era el policía el otro cazarrecompensas, o yo mismo pude haber sido un androide, porque mi empatía no está en el mejor de los lugares, ¿no? Y en el camino de Isidor, que es una persona que depende de todos los mecanismos de control, porque por su cuenta no es capaz de tomar ninguna decisión, porque es una persona sin poder, cuando se le da los pequeños, como las pequeñas migajas de poder, cuando está en la veterinaria, por ejemplo, y se le hace hablar con esta persona que se le ha matado al animal, se le da pequeñas cápsulas de poder y él las aprovecha porque es lo poco que puede rascar de la vida. A comparación de Descartes, que tiene uno de los poderes más grandes que le puedes dar al hombre, que es matar, ¿no? Matar sin consecuencias. Incluso hay momentos en los que le dice, pero ¿qué pasa si me matas y no soy un robot y soy una persona? Y le dice, pero es que a mí no me interesa, porque estoy como que en mi ejercicio de funciones, y si te mato por error, voy a decir que tú me amenazaste y no pasó nada. Entonces, yo creo que el personaje más brillante de la obra es Isidoro. Y volviendo a lo de Katy, ¿no? Antes a las personas que reprobaban el Stanford Binet y reprobaban estas pruebas de inteligencia se les llamaba imbéciles, ¿no? De ahí viene como que la denominación. Y para ellos, pues, Isidor podría ser un imbécil, pero a temas prácticos, de hecho lo llaman de muchas maneras en el libro, a temas prácticos es el más humano. Y curiosamente, al igual que nosotros, porque todos nos englobamos dentro de el status quo social, somos personas desposeídas de nuestro poder. Y lo único que tenemos son nuestras herramientas evolutivas, como la empatía, para poder hacer comunidad. Es lo único que nos queda. De hecho, en sistemas supercapitalistas, como el de Blade Runner, que es pues un sistema que viene después de una guerra nuclear, que eso es muy importante. ¿Por qué?
porque siempre que hay una guerra definitiva, hay un rebalance del status quo, y ahí es donde puedes instaurar el nuevo régimen, que no es algo diferente de lo que había antes, sino que quien está arriba cambia nada más. Es por eso que nadie habla de Dios ni de Jesucristo y todo el mundo habla de Mercer, porque la religión sigue existiendo, solamente que la cara cambia, ¿no? Es así. Nadie habla de tal o cual país. De hecho, existe la Unión Soviética en el libro y es muy curioso que todos estos países al final palidecen contra los Estados Unidos de Marte, ¿no? Porque todos te dicen que es el mundo perfecto, pero todos los androides que te hablan de Marte dicen que es un infierno. Es un infierno, es un lugar de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está empecinado en crear algo en su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que atesora el ser humano? La inteligencia. Eso es lo que cree el ser humano que es su cualidad más significativa y que lo ha llevado donde está ahora, ¿no? Pero no lo es. No es la inteligencia lo que nos ha llevado hasta ahora, sino es la capacidad de hacer comunidad. Porque no importa cuán inteligente seas, si no puedes agruparte en grupos de comunidad de personas que se ayuden a sobrevivir. De hecho, nosotros los primeros atisbos de civilización los empezamos a ver cuando se ayuda al débil, ¿no? Cuando se recupera, cuando se rehabilita a las personas en los grupos y se los deja de abandonar. Y eso tiene una u otra cosa que ver con la inteligencia, pero no depende necesariamente de la inteligencia. Y para ir al último, a lo de la religión, es muy importante lo que muestran al final, ¿no? Hay un momento en el que Isidor ya se molestó Katy, ya. Nos vamos a agarrar ahí de las greñas del sábado. Eh, Esto de la religión. Cuando Isidor está viendo la televisión, él se pregunta, ¿no? Porque él no es capaz de llegar a una conclusión, pero sí es capaz de cuestionarse. Y él dice, ¿cómo le hará este señor para grabar los programas y estar en la tele en vivo 24 horas al día, ¿no? Y tener la misma invitada 48 horas al día, ¿no? Porque son robots. Y él pues no es capaz de hacer esa diferenciación y tampoco es que importe mucho, porque solamente quiere ser retroalimentado por alguien más. A diferencia de otras personas, ¿qué es lo único que te queda? La imagen en la televisión, y hay mucha gente que vive así. Yo he visto muchos adultos mayores que, pues para ellos su vida es la radio y la televisión y viven sospechosos todo el tiempo del vecino. De hecho, muchos me han dicho, y ha sido algo bastante duro de escuchar, yo prefiero sentarme a ver la televisión que hablar con mi vecino que va a ser infidente con lo que le cuente. Y hay un punto, porque lo que más temes es lo que piensas que puede pasar, que quizás te pudo haber pasado antes y no quieres volver a sufrir. Y cuando se devela esto del mercerismo, que el hombre que aparece en las grabaciones era un actor que no tenía nada que ver, eso incluso ni destruye la religión. ¿Por qué? Porque para la persona creyente siempre te vas a colgar de cualquier cosa. No necesitas evidencia, por eso se llama creencia. Pero lo que sí debilita es la capacidad de generar esta conexión con la imagen, y todas las religiones tienen pues imágenes, ¿no? Y eso eventualmente puede mutar, puede cambiar, pero la religión es un componente importante, porque en el libro la religión está mezclada con la red social, que estas cajas de empatía tienen como una conexión entre personas y está basada en la religión, a comparación de lo que tenemos nosotros, que no necesariamente es así, que en algunos aspectos puede ser, pero no necesariamente es así, que en las redes sociales tenemos estas continuas interacciones y hemos tenido una probada fea de eso, ¿no? En la pandemia. Y probablemente de acá, antes de que pasemos a la siguiente década, vamos a tener otra probada más. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a la interacción digital, pero esto lo he hablado con otras personas y me causa mucha angustia recordarlo porque es algo que me da mucha pena. Es como que qué duro es hablar con alguien mediante una pantalla y no tener la posibilidad de estar ahí, por lo menos en el momento presente. Eso para mí es durísimo.
Eso para mí es desalentador, te destruye. ¿Por qué? Porque tú quieres tener el máximo de la interacción que tu mismo cerebro te pide, que te dice, huele, escucha, toca, mira, y en la pantalla tú ves, tú escuchas, pero sabes que no es real. Entonces, yo creo que es si bien no encaja muy bien tecnológicamente el libro, ninguna ficción especulativa en realidad lo va a hacer, la mayoría fracasa, no lo necesita. No lo necesita porque acá, aparte de robots, de tecnología, de Marte, de bombas nucleares, de religiones, es la condición humana de lo que trata el libro. Y eso es lo que hace grande la ciencia ficción. Eso es lo que genera no solamente gran ciencia ficción, sino grandes historias. A pesar de eso, voy a darme un tiempo antes de leer otro libro, solo para darle la contra a Katy, para no darme el gusto de seguir leyendo al autor, pero sí, muy, muy buen autor. Y lo último, para cerrar todo, am, me llamó bastante la atención lo de los robots, ¿no? Porque en algún momento dice que los robots salen de un cigoto. Es como que un híbrido entre tecnología sintética y tecnología, pues, física electrónica. Me hizo recordar había hace 2 días, hace un día, creo, Ex Machina, una vez más, porque la había visto hace un par de años. La película está ok, ya tiene sus errorcitos, pero la fetichización de la creación es lo importante de la película. Y me recordó cómo crean estas iteraciones de los robots, ¿no? De los androides en Ex Machina, que son una mezcla como que entre orgánico y electrónico, por el mismo cerebro que tienen, que es como una silicona. Y al final, ¿qué nos queda a nosotros como seres humanos que creamos otra cosa más? Porque lo que pasa en Ex Machina es que le dice, "¿Y cómo se te ocurrió crearlo?" Y este señor, ¿cómo se llama este que tiene 2 nombres, el actor? Que su Oscar apellido- Isaac. Ah, está Oscar Isaac. Le dices que no es la cuestión de crearlo. Le dice, la creación del androide era inevitable, solo era quién y cuándo lo iban a hacer, porque eso igual iba a pasar. Y con el ser humano, como ya llega a cierto punto tecnológico que puede crear algo, lo va a hacer inevitablemente. Y volviendo al punto anterior, que antes de que se me pase, cuando hablaba de esto de que los androides eran pura inteligencia, es lo mismo que atesoramos en la tecnología nosotros. Porque ¿qué es lo que se busca de la inteligencia artificial? Inteligencia. Pero ¿qué es lo que busca la mayoría de gente que usa la inteligencia artificial? ¿No es acaso empatía? Entonces estamos confirmando otra vez el punto de Philip K. Dick en tiempo real ahora, ¿no? Y eso sería todo. Disculpen por hablar tanto. Pues, soltaste varias netas, ¿eh? Soltaste un buen de netas. La película de Ex Machina me parece muy buena. Eh, de hecho, me parece que sí predice, esa película particularmente predice mucho de cómo se está, tratando la inteligencia artificial o cómo se está entrenando la inteligencia artificial. Se está entrenando con nuestros comportamientos y con nuestras interacciones. Así se está construyendo. O sea, todo lo que nosotros hacemos al interactuar con la inteligencia artificial, la está haciendo más inteligente. Y la está haciendo o más inteligente, o más racista, o más xenofóbica, o más humana, ¿no? Por así decirlo, porque está juntando un montón de interacciones humanas. Eso me parece muy interesante, esa película. Yo sí la recomiendo bastante. A mí, Alex Garland me gusta bastante. Pero muchas gracias por tu comentario. Bueno, tu lista enorme de comentarios muy acertados, Edson, como siempre. Gracias. Katy alzó la mano, supongo que quiere la revancha. No, en realidad solamente quería acotar lo que dijo del tema de Marte. Em, Marte para Philip K. Dick es un infierno, y Sí. es un infierno obligado. Justamente estaba revisando, tiene Tiempo de Marte, tiene un libro que se llama Tiempo de Marte, que lo sigo posponiendo, lo puse para este fin de año, pero por ejemplo, otra vez los 3 estigmas de Palmer Eldritch, la gente que se va a la colonia de Marte es como un servicio militar obligatorio y solamente no van los que tienen poder económico para modificar sus exámenes médicos o las influencias militares para que no puedan ir, porque en realidad todos tienen que ir y es un infierno, Marte. O sea, entonces,
Y siempre hay esa fijación con Marte. Y también me remontó, también jalando de su comentario, las crónicas marcianas de Bradbury. Y cómo es que, cómo, cómo pinta, cómo describe lo que hacen los gringos, ¿no? Eh, sin soltar spoilers, muchos. Básicamente que hacen lo mismo que han hecho con cuando han colonizado Norteamérica al retirar a la población nativa. En este caso, los marcianos, o sea, sin un rastro de empatía, de aprovechamiento de la cultura, de aprovechamiento tecnológico, social, de conocimiento geográfico, simplemente retiran a la cultura indígena del lugar, en este caso los marcianos, y se apropian de Marte en un estilo muy, muy gringo, y lo vuelven al final una Tierra 2, ¿no? Inclusive instalan todo un sistema burocrático bastante irrisorio, pero con toda la intención de sonar irrisorio porque es el sistema de acá, o sea, no tiene razón de ser, dices, pero eso es lo que han hecho, eso es lo que han hecho en la vida real. Entonces siempre hay esa, llevar como dijo, ¿no? El tema con Marte. Y la conversación con el tema de las inteligencias y de los test iba, pues, o sea, a Isidor, que ciertamente, pues, es el personaje más humano, más conectado y que busca conexión, lo han descatalogado como un ser humano funcional, lo han despojado de decisiones, de derechos, de opciones. Y el problema entre comillas, ¿no? Que tiene Isidore es que es básicamente pues que no puede distinguir a una IA de un ser humano funcional. Él siente o sea, tiene un grado de compasión o de necesidad de sensibilidad tan alto que no distingue entre una cosa o la otra. Y en realidad, pues, es un problema real ahorita, ¿no? Hay mucha gente conectada con las IAs que ya que se están desconectando de su vida real, de las personas, de los seres humanos. Justamente, hace poco vi unas publicaciones, unas noticias, porque no eran publicaciones así, eran noticias de fuentes confiables, de que se están formando sectas de personas en base a que están siguiendo a IAs, porque la IA alimenta y retroalimenta la información que tú quieres escuchar, y estas personas se están aislando y se están volviendo un tipo de sectas y una cosa así loca, ¿no? Entonces, justamente a eso iba el tema de los test de inteligencia y todo eso, no digo, oye, pero esa gente existe acá en la realidad y no les decimos imbéciles, no les hemos despojado, inclusive algunos gobiernan. Entonces, quizás entre todas las cosas, la sociedad de Philip K. Dick, con todo lo que pinta, es inclusive más perfecta y más funcional que la nuestra, que tenemos ahora. Y ese es el cuestionamiento final que me hizo llevar, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias, Katy. Pues sí, efectivamente, las inteligencias artificiales ahorita están en todo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en entornos digitales, utilizan ya inteligencia artificial. Entonces, pues tendremos que aprender a convivir con ello. Por aquí creo que hay varios educadores, ¿no? Edson y Katy creo que son educadores, ¿no? O están metidos en el lado, ¿no? ¿Qué estudiaron ustedes? ¿Son ingenieros? Yo soy ingeniera y Edson es tu colega. Ah, psicólogo, ok. Ah, ok. Ah, pues miren, qué buenos comentarios. Pero sí, creo que algo que es bien importante en la actualidad es aprender. Soy soldado. Este,
algo que debemos aprender en la actualidad es a convivir con las nuevas tecnologías y aprender a utilizarlas como herramientas. No que esas herramientas nos sean útiles y que no son, o sea, vaya, que no nos lleve la ola de información y que podamos navegar entre esas herramientas y pues no dejarnos llevar, porque hay un montón de, o sea, te puede llevar la marea de información, te puede llevar la marea de un montón de cosas. Tenemos un sesgo de información generado por la inteligencia artificial bien cañona. Pero bueno, ese es otro tema que luego vamos a abordar en nuestro club de lectura de ciencia ficción que ya mero vamos a abrir. A ver, Liliana, ya para cerrar, porque ya son las 10 de la noche, vamos a votar por el siguiente libro, ¿vale? El último comentario de Liliana y empezamos con nuestra votación del siguiente libro, ¿vale? Estás muteada, Lili. No. Creo que son tus manos libres. No te escuchamos. No te escuchas. Desconecta tus audífonos. Desconéctalos. A ver, habla. No, creo que no. No, creo que no se escucha. ¿O soy yo? No, ¿verdad? Pero habla No, para no ver se si... escucha. No. Es que habla Lili para ver si sabemos. Dice que no son los audífonos. No, pues no. No, ¿Y no te si te escucho. desconectas de la conversación y vuelves a entrar? Te esperamos. Sí, en lo que Marisol va preparando los libros para la siguiente votación. Muy bien. Pues ha estado muy buena la charla, ¿eh? Muy buenas participaciones, ¿eh? Muy buen buenas. libro. Sí. Es que se presta para un buen de interpretaciones. Ya Muy subí buen todas libro. Perdón. subí todas las recomendaciones. Sí, ya vi lo que. También sigues a ¿cómo se llama este chico? El de muy buen canal, el de El robot de Robot de Platón. Platón. Sí, a mí El me robot encanta ese es canal. ojo que no es una crítica, más bien justamente plantea lo que tú dices, ¿no? O sea, de los retos y de cómo a lo largo de la historia la aparición de nuevas tecnologías supusieron eso, un demonio, ¿no? Cuando apareció la escritura, cuando apareció la imprenta que democratizó muchísimo el conocimiento, ahora, por ejemplo, la IA, entonces, ¿cómo la humanidad ha ido surcando eso? Y lo va incluyendo para su desarrollo evolutivo. Y me parece interesante, échale un vistazo. Sí, el robot de Platón, ese cuate, Aldo, me parece muy interesante. Pues muy interesante. ¿Ya regresó Lili? A ver, Lili, habla. A ver, probando. Sí, te escuchas. Excelente, es que tenía que generar intriga. Pues les agradezco mucho que hayan elegido este libro. Yo tenía muchas ganas de leerlo hace tiempo. ¿Cómo no podría querer leer un libro sobre ovejas eléctricas? Suena muy lindo. Y pues resultó ser muy interesante, no fue nada más como un título atractivo, o pues que tenía una buena referencia de ustedes. Y me atrapó completamente, me encantó, me gustaron todos los personajes, incluso con lo poco que dice, tienen una construcción con muchas dimensiones. El lugar, la historia,
muy bueno. Tengo muchas cosas que decir, pero bueno, por el tiempo y también porque lo terminé hace rato, me voy a enfocar solo en algunas y los voy a estar spameando en la semana sobre los demás comentarios porque también tengo que reflexionar un poco sobre qué me deja pensando todo esto sobre nuestra relación con cómo impostamos la empatía, no lo sé, con los animales también, cómo nos relacionamos con los animales y cómo es también un símbolo de estatus. Y me generó mucha curiosidad que tuvieran como cierta afinidad por los animales más grandes. Digo, ¿por qué no? O sea, mencionan muy poco a los perros y a los gatos, que es lo más convencional, sino que tenía que ser algo muy ostentoso, el caballo, el avestruz. Entonces, quisiera, pues eso, digerir un poco más esa parte. Y bueno, durante la historia, yo me sentía un poco como Isidor porque no entendía muchas cosas, ¿no? Incluso la esposa de Rick, yo pensaba al inicio que ya era un androide. Yo no había visto la película en la que protagoniza la de Ridley Scott, solo había visto esta donde aparece Ryan Gosling, entonces no sabía realmente a qué me estaba enfrentando, porque como dicen, las historias son muy diferentes. Y yo en algún punto hasta llegué a pensar que Rick Deckard era también un androide, pensé que iba a tener un plot twist de ese tipo, y de hecho leí que hay una versión de la primera película de Blade Runner en la que dejan cierta ambigüedad sobre esa posibilidad. Y al final, entendí, porque no sabía exactamente qué hacían estos androides o por qué los hicieron así, por qué se esmeraban tanto en hacerlos tan complejos y cada vez más parecidos a las personas. Y bueno, entonces supe que como eran un producto para manejar la soledad, tenían que ser cada vez más realistas y cada vez más humanos. Y se volvieron tan humanos que empezaron a sentirse solos también, que empezaron a frustrarse también. Ellos se frustraban por no tener un gozo al nivel en el que nosotros teníamos, que incluso tenía Isidor, ¿no? En la parte en la que Rachel recibe la comida y el vino y se pone triste porque dice, yo no puedo apreciar esto. Es muy interesante esa parte. Y otro punto que me gustó mucho también que mencionaron sobre la religión y cómo aplicaron a Mercer. Y nosotros aparentemente estamos en épocas en las que la religión está desapareciendo, o eso es lo que dicen, ¿no? Que cada vez hay menos cristianos, menos católicos. Y recordé un poco lo que mencionaron en la reunión del exorcista, cuando hubo un boom de la psicología y la psiquiatría. Entonces me resonó mucho una parte en la que Mercer le dice a Rick que es como algo que tenía que aceptar y enfrentar, que en todas sus labores, en todos sus trabajos, iban a violar su identidad. Tendría que hacer cosas que él consideraba malas y que era como algo que tenía que aceptar. Y esto me pareció mucho, como muchos discursos que están presentes, o sea, ya no en la religión, pero en la forma en la que manejamos como nuestros dilemas, nuestros problemas filosóficos. Porque muchas veces cuando el trasfondo es como que una especie de control de la población, tiene mucho que ver con la aceptación y la resignación y no tanto con el cambio, sino señalar cómo lo atiende el individuo. Y
otra cosa que pensé mucho durante esta historia fue como en el recurso de ciertos escenarios para crear una atmósfera de desolación. Y me gustó mucho cómo usa el edificio, que está completamente vacío, y me pregunto cómo se sentirá estar viviendo en un edificio en el que antes habitaban personas, no sé, lo comparo como esa sensación que describen a veces de estar en una cama matrimonial que antes estaba ocupada por 2 personas, pero ahora con un edificio donde se supone que había muchísima gente. Me recordó un poco un cuento de Cristina Pacheco que se llama Ficción, donde vive una viejita con un montón de perros, y si pueden leerlo, pues espero que les guste. Me hubiese gustado saber más de la vida que había en Marte. También tiene pues sus cuestionamientos por la época. La edad de Rachel me hizo ruido. Y ¿qué más? Pues tengo muchas más ideas, pero me voy a quedar hasta aquí. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Liliana. Pues damos por finalizada nuestra conversación sobre Blade Runner, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Ridley Scott, de Philip K. Dick. Ahora vamos a hacer la votación por el siguiente libro, ¿vale? Vamos a ver qué libro gana, cuáles son las propuestas que tenemos. Son como 4 o 5, ¿no? No me acuerdo. Recordemos que solamente votamos los que estamos presentes en las sesiones. De esa manera, los que están presentes son los que participan en este ejercicio democrático, ¿vale? Entonces, a ver, bueno, Marisol, te cedo la palabra. Ay, muchas gracias. Rapidísimo. Son como, creo que son 7, pero bueno, rapidísimo. El primero es Mar Más Azul, que habla acerca de una sociedad que separa a seres humanos y mágicos, y entonces a una especie como de asistente social lo mandan a un internado donde hay 6 personajes con ciertos poderes mágicos a los que se embarcarán ahí en una aventura que tiene que ver con, es un orfanato, y entonces pues ahí hay situaciones muy emotivas respecto a la relación con estos personajes, ¿no? Luego está Las 5 personas que encontrarás en el cielo, que habla de un señor que tiene 83 años y después de una vida está a punto de ser atropellado y de pronto aparece en el cielo, y en el cielo tiene esa experiencia mística de encontrarse con personajes con que él conoció. Dicen que estas 2 historias pues están muy lindas, ¿no? Ahora, bueno, no necesita presentación, Orgullo y Prejuicio, la clásica novela de Jane Austen, ¿no? Que pues tanta polémica ha suscitado en este grupo, ¿no? Otro autor que no se presenta por sí mismo es José Saramago con La Caverna, y pues es ahí también la idea de... Ahora viene rápidamente Watership Down, que me gustaría que ahorita nos contara rápidamente de qué va. Rápidamente, son conejos. No, es un poquito más complicado que eso. Es básicamente la historia de unos conejos que se mudan de una madriguera a otra, de su viaje, los enemigos depredadores que se encuentran, pero también habla de su sociedad y de su propia religión. Son liderados por un conejo profeta y por un militar desertor. Y no es solo el viaje, sino encontrar un nuevo refugio, un hogar, y enfrentarse a un dictador militar opositor que también quiere absorberlos. O sea, es mucho más interesante de lo que pudiera ser, parecer a primera vista. Y el
mismo maestro Stephen King lo recomienda. Yo lo leí gracias a él y creo que es un libro muy bonito, muy maravilloso y que tiene muchos matices que vale la pena ver. Ok, gracias, Sara. Y este libro lo propone Cristian, que me gustaría también que nos platicara rápidamente. Se llama Mi hermana asesina en serie. Rápidamente, es una enfermera nigeriana cuya hermana es bien voluble y cada que un novio la trata mal lo termina asesinando, así que ya lleva 3 o 4. Y la hermana, por amor filial, le ayuda a esconder los cadáveres, a descuartizarlos y a deshacerse de ellos. Todo bien hasta que la hermana empieza a salir con un médico que es el amor de toda la vida de la protagonista y se encuentra entre el amor filial de su hermana o proteger al amor de su vida. Es una mezcla de novela negra y policíaca con novela de humor negro. Es de, ya les había dicho, es de Nigeria y la autora es muy buena. Gracias, Cristian. Pues ahora sí, ¿quién vota por La casa en el mar más azul? Marisol, falta el de Carol. Ay, es verdad, discúlpenme. También está propuesto Carol. Si me ayudas, Omar, con el resumen de este libro. Voy. Edson, que haga el pitch. Hay Okay, una película. Edson. Hay Carol una es una película con Kate Blanchett. Sí, Yo es les digo rápido el libro, ¿ok? Dos mujeres de diferentes edades y contextos se conocen fortuitamente en un Estados Unidos de los años 50 y empiezan una relación, ¿no? Que no es un libro de amor como tan publicitado está. Entonces, si les gustan estas historias que tratan sobre estos desbalances de poder y también tienen un poco de contexto histórico, cómo era la sociedad en esos años en Estados Unidos, está bastante recomendado el libro. Sí. Y de Patricia Highsmith, ¿no? También, perdón, es el único libro de la autora que no trata sobre asesinatos, y es un libro que originalmente no lo publicó con su nombre. En el prólogo del libro, no es spoiler por si acaso, en el prólogo dice que no lo hizo porque no quería que le encasillen como autora de literatura homosexual, porque ya le habían encasillado antes con su primer libro como autora de thriller, ¿no? Entonces, bastante interesante e inteligente su parte. Súper. Muy bien. Gracias, Edson. Si a ver, gustas, pues otro Omar. montón. Ajá. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, son un montón de libros, son 7 libros y somos 12 personas. ¿Cómo le hacemos? Le hacemos como la vez pasada que alzamos la mano doble vez. Pues no va a haber de otra porque si no, me va a tocar dar un voto por libro, ¿vale? Entonces, hasta 2 veces o más. ¿Qué opinan? Sí, quien quiera votar Sí, de doble. acuerdo. Ajá. Sí, bueno, está bien, pues. Bueno. Vale, pues Entonces, La empecemos. casa en el mar más azul. Alcen la manita. Tenemos una mano. Ok. Pues nada más una mano. Las 5 personas que encontrarás en el cielo. No. Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio. A ver, alce la mano por quién va a votar por orgullo y prejuicio. 2, 3. Pues ese sí se me antoja. Tiene rato que no lo leo. A ver, pan 5 manitas. ¿Alguien más por orgullo y prejuicio? Yo, pero no sé por qué no puedo votar. A ver, ¿tú también votas? Pues serían Sí. 6. Te está fallando un poco el internet, Marisol. 6 votos. Ok. Orgullo y prejuicio. Ok. Seguimos. Muy bien, seguimos. Sí, La caverna. La caverna de José Saramago. Marisol, si quieres desactiva tu cámara porque te estás muteando un poco. A ver, La caverna de Listo. José Saramago. Yo alzo la mano, Cristian alza la mano, son 2 votos por La caverna de José Saramago. A mí me parece que es muy buen libro, ¿eh? Muy buen libro.
Pero bueno, 2 votos para Saramago. Siguiente, el de los conejos, ¿cómo se llama? Watership Down, de Richard Adams. Es violentillo ese libro, ¿no? Tiene Está un par bien. de escenas, nunca es gráfico, pero sí hay, sí. Son bien A ver, rudos los tenemos conejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos por Watership Down. 8 votos. Creo que va a ganar, ¿no? Muy bien, la siguiente es Mi hermana asesina en serie. Tenemos 3 votos. Siguiente. Ese ya está. El de Carol de Patricia Highsmith. Yo, 3 mi voto votos, es 4 para votos, ese. 4, Solo 5 que no- votos. Ajá. Ese Solo ya que lo no leí puedo varias veces. votar. Ok, ya te conté, son 5 votos por Carol. Ok, gracias. Entonces, ganó el de los conejos. ¿Cuántos tuvo Orgullo y Prejuicio? Orgullo y Prejuicio 5. 6 votos. Ok. Tenemos, a ver, los que tienen más votos son el de Orgullo y Prejuicio y Watership Down. Entonces, a lo mejor y podemos leer los dos, si se les antoja. Tienen los, Uno tras otro, como hicimos en el Club de Terror, que nos chutamos ¿sí? 2 de japonés, porque sí estuvo reñidito. El de los conejos Como no es muy ustedes largo. gusten, ¿eh? No ignoren mis lágrimas. Es que yo también lo quiero leer, me encanta. Me gustan mucho los dos, los puedo repetir. O sea, Por mí no hay ningún problema. ¿Qué dicen los demás? yo sí. ¿Qué dice el público? Cañón, Yo hay que también. echarnos los dos. A ver, alcen sus Bueno. manos por quién. ¿Sí? Bueno. Pero como uno detrás de otro o los dos para este mes, fue lo que no entendí. No, sería Uno detrás este del mes otro. uno, así de, junto con It, ¿no? No, sería este mes 1 y ya tener decidido que el próximo mes sería el otro, sería nada más definir cuál leemos primero, ¿no? Este mes de julio. Porque, perdón, la idea sería proponer que la fecha sería para tenerlo listo el 4 de agosto. Digo, de agosto. Sí, a ver, estoy viendo de cuántas páginas es el libro de los conejos. Exacto. Orgullo y Prejuicio no es, bueno, sí está más o menos más largo, ¿no? Más de 300, ¿no? Creo. Sí. Ajá. Y los Pero igual conejos. te lo lees, es un libro como que te lo lees así en super mega chinga. Miren, según el formato PDF, son como 148 páginas. Pónganle ustedes que unas 300 más o menos, en formato físico. ¿Cuál? El de los conejos. O sea que están más o menos. Sí, no En son tan físico largos. dice 448 páginas. Pues mira, aquí en PDF se ve que la letra está grande. Es largo, pero yo siento que se va rápido, pero sí es largo. Sí, se va muy rápido. Bueno, Sí, la pregunta pues es ¿cuál leemos primero? Yo diría que los conejos, ¿no? Porque tuvo más votos. Sí, los conejos ganó, entonces de los conejos primero y después Orgullo y Prejuicio, ¿va? Va. Perfecto. Bueno, Muy bien. Entonces ya pues tenemos está libro decidido para 2 meses. Va, perfecto. Va, muy bien. Pues que tengan bonita noche, chicos. Muchísimas Muy gracias buena a charla. todas y a todos. Qué gusto verlos. Descansen. Gracias. Descansen, Buenas bonita noche. noches. Gracias a todos. Bye. 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 Bye, bye. Sayonara.